Entonces, vamos a empezar recordando qué fue lo que hicimos la clase pasada. Bueno, entonces los que van a recordar son ustedes, ¿sí o no? Ah, esas cámaras, acá. Listo, muchachos, entonces vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Por ejemplo, una compañera que se fue a hacer que campaña política. Vote por el logo del 15. Ay, no me coge la cámara. El logo de la Congresa con la garrita. Marque con una X la garra. Lina. Marque con una X la garra. Definamos entonces primero qué es una señal. ¿Qué era una señal? A ver, hojas atrás, nada, no recordamos. Una señal. Sí. Una palabra lo dice. ¿Qué señala o qué? Sí, es una función de unas variables. Listo, muy bien. Entonces, una señal es una función de una o más variables. Esa función transmite información. Recuerde que la clase pasada vimos, por ejemplo, una señal que nos mostraba que era un camino peligroso porque por ahí pasaban borrachos gateando, ¿sí o no? Toda señal siempre transmite información. Cuando la señal es de una variable, decimos que la señal es unidimensional. Cuando es de más variables, dos o más, las que sean, es multidimensional, ¿cierto? Ahora, definimos varios tipos de señales. Por ejemplo, ¿qué son las señales continuas y qué son las señales discretas? Continuas que están definidas para todo el tiempo. Exacto. Y las discretas es que está definida solo para ciertos puntos de tiempo. Cuando decimos todo tiempo, no quiere decir que desde el menos infinito hasta infinito, ¿no? Digamos que para todo tiempo entre 0 y 10 segundos, o algo así, ¿cierto? Pero que esté definida en todo ese rango. O sea, está definida para todo tiempo dentro de un rango. También vimos que podíamos hacer unas operaciones básicas sobre las señales. La primera que vimos es el escalamiento de amplitud. Entonces vamos a recordar eso. Entonces, el escalamiento de amplitud es multiplicar por alguna constante la amplitud de la señal. Por ejemplo, tenemos una señal, digamos, senoidal. Sabemos que la amplitud de estas señales está entre 1 y menos 1. Siendo esta señal seno de t. Ahora, ¿qué es escalamiento de amplitud? Supóngase que ya vamos a tener y de t igual a 3 seno de t. Estamos multiplicando por la constante 3 la señal. Lo que nos hace entonces nos genera una señal con mayor amplitud, o sea, masa abierta. Lo cual no afecta ni el periodo ni la frecuencia. Entonces esta crestica acá va a llegar hasta 3 y esta la crestica negativa hasta menos 3. ¿Sí o no? Acabamos de escalar la amplitud. El periodo sigue siendo el mismo para el caso de la función seno 2pi, eso ya lo tenemos muy claro. Cuando el número es mayor que 1, la amplitud crece. Si el número está entre 0 y 1, la amplitud disminuye. Y cuando el número es negativo, la señal se invierte. Por ejemplo, esta misma señal la voy a multiplicar ya no por 3 en t, sino que ya y de t va a ser igual a menos 3 seno de t. Entonces, me imagino que ustedes ahí ven colores. La nueva señal sería esta. La misma seno con la misma amplitud, pero ya invertida. La que está en verdecito y punteado. Multiplicando o haciendo escalamiento por un número negativo. Invierte la señal.
Otra propiedad que vimos, o otra operación que vimos con las señales, es la parte de sumar señales. Entonces, ¿cómo se suman las señales? Se suman punto a punto. Usted tiene una señal y de t que va a ser la suma de dos señales, x1 de t más x2 de t. Entonces, lo único que se hace es, en cada instante de tiempo va sumando los dos valores de la señal. Supongamos estas dos señales, vamos a tener esta. Aquí va en 1 y aquí va hasta menos 1. Voy a suponer que este punto en el tiempo es el instante pi. Y que esta va a ser x1. Y x2 de t va a ser una señal seno. Amplitud está entre 1 y menos 1, igual. Ahora la pregunta, ¿cómo nos va a quedar y de t? Esta es x2 y esta es x1. ¿Cómo nos va a quedar y de t? Alguien que me diga entonces cómo quedaría sumando las dos señales. Va a tocar que Liz nos diga. Pues que Liz nos diga quién nos va a decir, el que nos va a dar el resultado del ejercicio. Ah, no, yo no sé. Yo dije una representante o una concejala, ninguna de las dos, entonces tocó Liz. No, mentiras. ¿Cómo da la suma, muchachos? Si hacemos la suma punto a punto, tenemos que fijarnos. Ah, bueno, entonces, esta suma punto a punto, ahorita vamos a hacer la multiplicación de las dos señales para que miremos la diferencia. Esta suma punto a punto, por decir algo, aquí está pi. Fíjese que en todo este instante la señal x1 vale 1. Ahí, ok. La señal x1 nos va a valer 1 en el instante entre 0 y pi, ¿cierto? Mientras que la señal x2 nos va a valer seno de pi en ese rango. Entonces, si yo sumo la función seno con 1, o bueno, cada instante yo tengo que empezar a sumar, bueno, aumento un poquito el tiempo y sumo este punto que hay acá con 1, este otro punto con 1, este otro punto con 1 y lo reproduzco así para toda la señal. Esa sería la manera, pero gráficamente lo podemos hacer. A ojo sabemos, o bueno, a ojo se puede ver. Si yo le sumo 1 a este punto, lo que hago es que ese mismo punto queda acá arribita. Si le sumo 1 a este punto, me queda aquí arribita. Si le sumo 1 a este punto, me queda aquí arribita. Y así. Cada punto va a quedar así arribita de él una unidad. Entonces eso va a ser la misma señal en ese rango. Va a empezar aquí en 1. Y usted puede tomar varios puntos de prueba. Por ejemplo, en el punto en el instante de t igual a 0, la función seno vale 0. Si la sumamos con esta función que vale 1, 0 más 1, 1. Ah, bueno, entonces el primer punto va a estar acá. En el instante aquí de pi medios, la función seno vale 1. Si la sumamos con 1, entonces la crestica acá nos va a llegar hasta 2, ¿cierto? 1 más 1, sumando las dos amplitudes. Y supongamos este otro punto, aquí la señal seno está en 0, en el punto pi. Si lo sumo con la otra señal que ahí está en 1, 0 más 1. Y ahí tengo el otro punto listo. Tomo unos cuantos puntos de prueba y con esos puntos de prueba puedo verificar, aunque lo puedo hacer gráficamente. Ya sumé esta señal en este rango. Ahora vamos a sumarla en este otro rango. Entre pi y este es 2pi. Entre pi y 2pi, ¿cómo va a ser? Le resta 1, ¿sí o no? Entonces este punto, tomemos lo mismo, puntos de prueba. Cuando este vale 0 y esta señal vale menos 1, entonces 0 menos 1. Acá. Tomemos la crestica. La crestica en la función seno vale menos 1. La otra señal, menos 1. Menos 1, menos 1. A ver, sumar si saben.
Y tomemos este otro punto, la señal seno vale 0, en el punto 2pi la otra señal vale menos 1, 0 menos 1. Entonces reconstruyo la señal, ojo, ahí no hay una discontinuidad, pues, ¿cierto? Esta señal bajó aquí como abruptamente, y aquí es la otra morita, que sube. Y ahí se reproduce la señal seno, sumándole la nueva, perdón, se reproduce la señal y de t, que es la suma de la señal cuadrada con el seno. Ahí está, quedó chistosa, sí. Entonces la suma se hace punto a punto. Y entonces, usando el mismo concepto, está lo que es la multiplicación de señales. Es igualito. Cuando tenemos una multiplicación de señales, también se hace punto a punto. Entonces vamos a suponer los mismos dos ejemplos. Los voy a poner. No sé si la pantalla nos vaya a dar para hacer otra vez. El punto pi, 2pi, esto la amplitud es 1 y aquí menos 1. Esta es la señal seno. Entonces, la multiplicación también la vamos a hacer punto a punto. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la señal y de t, que es igual a x1 de t por x2 de t? Entonces, hagamos lo mismo. Lo ideal sería multiplicar cada instante de tiempo los dos valores de la señal y obtener eso. Pero nos podríamos quedar toda la vida y bueno. Entonces, tomamos puntos de prueba. Voy a tomar por acá este punto y los extremos de acá. Listo, entonces, haciendo los puntos de prueba, entonces 0 por 1, 0. Aquí digamos que en la crestica, 1 por 1, 0 por 1. Listo. Si unimos los puntos, pues sabemos que es una señal seno, pues más o menos así, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a hacer la multiplicación del otro pedacito. Entonces aquí está menos 1 por menos 1. Entonces aquí está ta. Y en este otro extremo, este es el punto 0 por menos 1. Unimos los puntos. Esa señal que tenemos ahora, nueva señal, eso se llama una onda seno rectificada. Y se rectifica entonces con un tren de pulsos. Importante, lo vamos a hacer una práctica en circuitos donde hagamos eso. Rectificar una señal seno con un tren de pulsos. Entonces la morita que estaba en el lado negativo ya quedó positiva también. Yo veo un par de senos. Eso. Esa es la función seno, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos suma, multiplicación. Y hablamos entonces de que las señales se pueden derivar y se pueden integrar. Eso ya lo sabemos. Entonces, supóngase que usted tiene una señal cualquiera. La señal es una que sea fácil. Supongamos esta. Es una señal que tiene la forma y de t igual a una constante t, ¿cierto? Una señal lineal. Depende del valor de la constante, la pendiente que tenga esa línea. Entonces yo puedo tener la señal y' de t, derivando la señal. La derivada de eso, ¿qué nos da? K. Bueno, entonces eso nos va a dar valor constante k cualquiera, para todo instante de tiempo. Sencillito. Y si yo hago la integral, por ejemplo, la integral de y de t, va a ser igual. La integral de t ¿sí o no? T al cuadrado sobre 2, con esa constante k, entonces ahí la integral nos dio, es una parábola centrada en el origen, algo así, por acá de tener el otro pedacito. Las señales se pueden derivar, se pueden integrar, normal. Entonces,
Ahí tenemos como un resumen de todas las operaciones básicas que se pueden hacer sobre las señales. Esto cuando hablamos como de las operaciones que se pueden hacer sobre la variable independiente. Pero vimos que sobre el tiempo se pueden hacer otras operaciones también. Entonces, sí, muy bien. Primera operación que vimos sobre el tiempo. Lo primero era el escalamiento en el tiempo. Entonces eso consiste en multiplicar el tiempo por una constante. Recordemos que si la constante es mayor que 1, ¿qué le pasaba a la señal? Se volvía más pequeño. Pues Se achataba. Era la misma señal, pero como que se achataba. Y cuando el número estaba entre 0 y 1, la señal se expandía. Sí. También vimos que si de pronto se multiplica el tiempo y ese número del escalamiento es negativo, ahí se utiliza lo que es la reflexión. ¿Recuerdan lo que es la reflexión? De los espejos. Sí, son espejos, exacto. Pero entonces eso depende si la señal es par o impar. Supongamos esta señal. Esta. ¿Cómo quedaría la reflexión de esa señal si la señal es par? Como la continuación. Si la señal es par, cuidado con eso. Tenemos marcador, grafiquémosla. Si es par, es el mismo espejo. Es la misma. en el otro cuadro, sí, en el otro cuadro. Entonces, ¿cómo dicen ustedes? ¿Así? Ah, ok. Entonces, ¿cómo así? Listo, muy bien. Si la señal es par, se refleja respecto al eje vertical. Y si la señal es impar, es la primera que dibujé. ¿Cierto? Se refleja y se invierte. El proceso, eso, se refleja y se invierte sería como el proceso. Si se hace escalamiento en el tiempo y se multiplica por un valor constante, la señal. Por un valor constante negativo. Ahora, esta señal, porque ahí lo que hice fue que la multipliqué por menos 1, el eje del tiempo. Pero recuerde que si es por un valor mayor que 1, lo que hace es que la cierra un poquito, o sea, la misma amplitud, pero de pronto cerrada, supongamos esta así. Si el número está entre menos 0 y menos 1, lo que hace es que la expande. Similar como cuando se hacía con los números positivos. Y la otra operación que vimos sobre el eje del tiempo es lo que es el currimiento. ¿Qué era el currimiento? Que yo puedo tener una señal y de t, digamos que sea igual a una x de t, pero desplazada en el tiempo. Entonces se le resta o se le suma una constante. Cuando aquí está menos, ¿el desplazamiento es a derecha o a izquierda? A derecha, muy bien. Y cuando está aquí un más, el desplazamiento es a la izquierda. Listo. Y recuerde que cuando aplican los dos, escalamiento y currimiento, ¿qué es lo que se hace primero? Corrimiento. Primero se corre y después se escala. ¿Cierto? Bueno, entonces como ya están como muy duchos en eso, hagamos un ejercicio para que continuemos ya con lo que nos corresponde el día de hoy. Supongamos que tenemos la señal x de t. La señal x de t es esta. Eso acá antes está entre menos pi y pi. ¿Está qué? Muy pequeño. Ah, ¿a usted no le gusta chiquito? Que no, yo no veo nada. ¿Cómo así? Eso decía la recién casa. Leo, me ve.
necesito los lentes de contacto, pues. ¿Eh? Pues esos lentes de contacto no sirven ni para adorno, muchachos. Listo, entonces tenemos la señal x de t que está entre menos pi y pi. Es simplemente una señal cuadrada. Entonces, ¿cómo quedaría? Ah, venga, y pongamos otra señal aquí de una vez. Vamos a poner la señal coseno. El punto pi es la mitad. Aquí es el punto pi. Tengo esas dos señales, ¿sí o no? Esto x de t, que es una señal cuadrada, y lo voy a llamar x2 de t, que va a ser la señal coseno de t. Tenemos las dos señales. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Punto 1. ¿Cómo nos va a quedar x de t menos 2pi? Punto 2. ¿Cómo nos va a quedar la señal y de t? Que es igual a 2x de t. Punto 3. ¿Cómo nos va a quedar la señal y2 de t? Que es igual a x de 2t. Cuarto punto. ¿Cómo nos va a quedar la señal y3 de t? Que es igual a x de t, que sabemos que es la original, más x2 de t. Y vamos a hacer una combinación acá. Quinto punto. ¿Cómo va a quedar la señal y4 de t? No, porque esa es la lentitud. Yo no sé conversar. La primera es listo. Antonio. Listo. La otra, y4 de t, que va a ser igual a x de t menos pi medios multiplicado por x2 de t. Listo, tenemos 5 señales, 5 puntos. Y vamos entonces a empezar a solucionarlos. un tablero. Ve, Liz, qué buena idea diste. Sí, porque está muy grande. Ay, no. Está muy mucho. Sí, está que ese tablero, mejor dicho. Ducha y pucha.
Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el punto 5 y los demás los van a hacer ustedes. En la próxima clase vamos a ver cómo les fue. Les van a quedar planteados, o sea, los otros 4. Y entre todos vamos a hacer entonces el punto 5, que está como medio interesante. Tipo parcial. Ve, qué buena idea. Ay, estos muchachos están dando unas ideas hoy. Apúntelo. Bueno, entonces, punto 5, ¿qué nos dice? Encontrar gráficamente y4 de t, que es igual a x de t menos pi medios multiplicado por x2, siendo esta x y esta x2. Listo, entonces, primer paso. Lo primero sería hacer el corrimiento de x de t, ¿sí o no? Entonces, si hacemos el corrimiento de x de t, lo corremos aquí, pi medios. Como está negativo, ¿es a la derecha o a la izquierda? Derecha. Listo. Aquí está ahí punteadito con rojo, entonces sería la misma señal desplazada. ¿Cierto? Como la desplacé pi medios hacia la derecha, pi más pi medios nos da 3 pi medios, que coincide acá con este punto de la señal, coseno. Esa es la señal desplazada, ¿cierto? Y si hacemos la multiplicación en ese rango, ¿cuál rango? Obviamente, pues, donde están definidas las dos señales. Esta señal coseno empieza acá, en el punto 0, ¿cierto? Empieza acá. Listo, entonces empecemos. En el punto menos pi medios. En el punto menos pi medios la señal x de t vale 1. Y en el punto menos pi medios la señal x2 de t, ¿cuánto vale? No está definida, vale 0, muy bien. Empieza acá en este punto. Entonces 1 por 0. Listo. Y entonces para todo este rango de valores, como la señal x2 está en 0, pues va a dar 0. Listo, llegamos al punto aquí donde el tiempo vale 0. En donde el tiempo vale 0, la señal x1 vale 1 y la señal x2 vale 1. 1 por 1. Bueno. Sigamos por acá. Un punto por acá intermedio. En este punto por aquí intermedio la señal x2 vale lo que valga y el coseno, no sé, dependiendo del ángulo. Y la otra señal vale 1. Igual, cualquier cosa por 1 siempre va a dar cualquier cosa, ¿cierto? Pues da el mismo valor que multipliqué. Entonces, hasta este punto de acá, donde esta señal vale pi medios, nos va a dar la misma señal porque lo estoy multiplicando por 1, la misma señal x2. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, ahora este otro pedacito. De este punto hasta este otro punto, hasta el punto 3 pi medios, la primera señal que está aquí punteadita en rojo, que es la x de t desplazada, vale 1. Si multiplicamos 1 por cualquier valor que tenga la señal x2, nos va a dar el valor de x2. Entonces, hasta este punto de acá, vamos a tener esta señal así. ¿Y qué va a pasar con este otro pedazo de esta señal? La señal x1 de t vale 0 de aquí en adelante. Y la señal x2 de t tiene esta crestita, esta cresta, ¿cierto?
Entonces, es 0, por esto, cualquier valor que sea acá, nos va a dar 0. Entonces, obtuvimos como resultado esta señal. Facilito el análisis. Se hace el análisis punto a punto, vamos analizando por rangos. Y listo, esa es la operación que realizamos. Si es suma, sumamos punto a punto. Si es multiplicación, multiplicamos punto a punto. Y así sucesivamente. Listo. Ahí ya solucionamos el punto 5. Quedaron los otros 4 puntos por solucionar. Esos 4 puntos nos quedan planteados para la próxima. ¿Sí o no? Ahora vamos a hablar de lo que son las señales singulares. Hay una presentación sobre este tema. La presentación la tengo en mi computador que no quiso prender, ¿cierto? Pero se les va a montar entonces en la página del curso, que todavía no he montado nada. Ya para la otra semana van a tener la presentación de la clase pasada y la del día de hoy listas ahí en la página. Entonces, vamos a hablar de unas señales en particular. Se llaman señales singulares. ¿Qué son las señales singulares? Son señales que tienen una representación matemática como las otras señales, pues como las señales que hemos visto hasta ahora. Pero se llaman singulares porque tienen alguna discontinuidad, ya sea la señal propiamente dicha o sus derivadas. Entonces, si la señal o sus derivadas, ¿cuáles derivadas? Puede ser la primera derivada, la segunda. Si alguna de sus derivadas tiene discontinuidades, entonces se llama señal singular. Entonces, estas señales singulares se convierten como en la base, o digamos, sí, en la base para construir otras señales más complejas. Las señales más complejas se forman haciendo combinaciones de las señales singulares o de las integrales o de las derivadas de las señales singulares. Básicamente vamos a ver las señales singulares. Vamos a ver la señal que llaman impulso unitario. O también lo llaman el delta de Dirac. Tenemos otra señal que se llama el escalón unitario. ¿Delta de qué, profe? Dirac. Ah, Dirac. Es el nombre, pues, ¿cierto? Claro. La otra señal se llama escalón unitario o Heaviside. La señal rampa, la señal exponencial, la señal senoidal. Aunque la señal senoidal pues no tenga como una discontinuidad ni ella ni su derivada, la vamos a estudiar porque es una señal que es un bloque básico también. Entonces también la vamos a poner entre las señales singulares. Entonces empecemos por el escalón unitario. Profe, Hola. ¿por qué no coloco una señal y ya llamo la función? ¿Cómo? O sea, hazle la gráfica y fallar después como la función. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, de eso, son 4.
No te entiendo el... Ve que vos nos pones el resultado y nosotros te ponemos la operación del sistema. Ah, ve que bien. Hagamos al final de la clase, combinando lo de lo que hemos visto de señales y lo que vamos hoy con las señales singulares. Está bien. Listo, profe. Listo, para que combinemos también lo que vamos a ver ya mismo. Ya te entendí la idea. Espérate, yo apunto por acá. Listo, entonces el escalón unitario también recibe pues el nombre de Heaviside. El escalón unitario es una señal que nos va a representar un cambio rápido de una señal. Resulta, las señales físicas normalmente no cambian de un momento a otro. Entonces es una señal que en el instante del tiempo igual a 0 empieza como a subir hasta que llega un momento en que se estabiliza y ya se queda en ese valor. Pero para representar un cambio rápido de señal, digamos que llamémoslo la función u de t, la u de unitario, y así lo vamos a encontrar en la literatura, la función u de t. Se define entonces como una definición que ustedes saben que es una función por tramos. 0 para todo instante menor que 0. Se define como 1 sobre a para el instante cuando el tiempo está entre 0 y el punto a. Y se define como a y la amplitud es 1. Y se define como 1 para el instante de t mayor que a. Pero como esta señal lo que intenta representar es como un cambio rápido de la señal, lo que hacen es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando está A, o sea, en este instante entre 0 y A, se hace muy rápido? Es decir, tiende a 0, que el cambio sea muy rápido. Entre más rápido sea el cambio, entonces esta rampa se empieza a hacer como más empinadita, hasta que tiende a que sea de una. Entonces, esta la llaman HT, y la que se llama UDT es cuando se hace el límite. Esta es la de Heaviside, y cuando se hace el límite ya se llama escalón. Si uno hace el límite para que esta tienda a 0, es decir, que esa rampa sea muy rápida, la señal al final nos va a terminar siendo la siguiente. Aquí se define como 0 y aquí sube. Entonces, esta señal UDT la podemos definir como una señal que va a ser 0 si el tiempo es menor que 0 y va a ser 1 para tiempo mayor que 0. Y eso es lo que vamos a llamar la función escalón unitario. Se llama escalón porque parece una escalita, pues, ¿cierto? Esta función, el significado físico para nosotros en el campo de circuitos puede ser, por ejemplo, que tengamos un circuito así apagado, desenergizado, y en un momento le pongamos la batería. Si le conectamos la batería en ese instante, el circuito va a ver como que, en este instante me colocaron toda la energía, y podemos representar eso como esta señal. Venía el circuito apagado, y en un instante conectamos la batería. Cuando conectamos la batería ya el circuito tiene una energía ahí constante, y ese cambio pues es rápido. Creo que no sería 1 cuando t es mayor o igual a 0. El punto 0 exactamente lo podríamos tomar como 1, sí. Pero si A tiende a 0, según esta definición, 1 sobre A tendría infinito, ¿sí o no? Según la definición, pero se podría tomar como 1, exactamente no.
Ahora, pues físicamente puede representar eso, o que tengamos ahí, digamos que un bombillo apagado y nos dio por espichar el switch, lo espichamos y hay un cambio bruto de energía, donde ya le empieza a dar voltaje. Aunque ahí es en una señal senoidal, pues eso lo vamos a ver más adelante, pero se puede tomar como la representación así. Ahora, para nosotros va a ser muy útil la señal escalón unitario, porque es una señal de prueba. ¿Cómo así que de prueba? Nosotros le vamos a aplicar la señal escalón unitario a un circuito para darnos cuenta cómo va a reaccionar un circuito frente a un cambio rápido de energía. Cambio rápido de la señal de entrada. Entonces, para nosotros el escalón unitario, para análisis y para ejemplos prácticos, va a ser muy útil. Ahora, aplicando las propiedades que nosotros conocemos de señales, entonces, si me hablan de lo siguiente, ¿cómo va a ser, por ejemplo, U de t más 3? ¿Cómo me quedaría esa señal? Corre a la izquierda 3 unidades. Entonces, Comienza desde 3. Viene aquí en 0 y sube aquí en el punto 3. ¿Sí o no? Y esto seguiría, según la definición, hasta tiempo infinito, pues, ¿cierto? ¿Y cómo quedaría, por ejemplo, esta? U de t menos 2. Para la derecha 1 unidad. Entonces 2 unidades y a partir de ese punto viene aquí en 0 y 2 aquí y sube. Eso, bien. Estamos volando. Pero entonces hagamos esta otra. ¿Cómo nos va a quedar U de menos t menos 2? Eso quiere decir. Corre a la derecha 2 unidades. pulso y hace. Y es una reflejar en el tiempo, entonces puede venir para acá. Y voltea en el Y se atreve. Hacia abajo, sí. Y ahí tira. Sí, está ahí. Pero eso es par y par es la señal. Desde 0 aquí. Es par. Entonces queda para el otro lado. Sí. Vamos a decir que para el otro lado. ¿Se tuerce o qué? Es par, pero Como por es par, se encima. refleja. Eso, Entonces, la señal reflejada sería como esta. Pero como está desplazada. Así. ¿Sí o no? Par sería así. Ahora, aquí se pueden aplicar todas las propiedades que nosotros conocemos de señales. Se pueden sumar, se pueden restar, pues una suma equivale a una resta, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría esta señal? Díganme ustedes, f de t igual a u de t más 1 menos u de t menos 1. ¿Cómo quedaría esa señal? Pero yo creo que queda ahí una rayita sobre el eje X, ¿no? Queda una rayita sobre el eje X. Oh, por Dios. Aquí tenemos el eje T y aquí esto es f de t. ¿Sí o no? Listo, primero que todo, ¿cuál es el eje X aquí? El tiempo, pues el tiempo. Ah, ya. ¿Y una rayita en dónde? El tiempo ahí encimita. Entonces usted dice que esta señal es lo siguiente. Esta raya acá. Pues creo. Por ser. Todos piensan lo mismo, o alguien opina algo contrario. No, porque están en diferentes lugares de T. Sí, muy bien, están en diferentes lugares de T. Muy bien. Entonces sería la. ¿Cómo es la marca? No se encuentran. Si se confunde,
grafique una, grafique la otra y luego punto a punto haga la resta, bueno, o la suma, pues, ¿cierto? No, Pero si quieres añadir nuestro profe. no, primero aparece la que se desplaza a la derecha y luego a la izquierda. Primero la de la izquierda, después la derecha. Listo. Fíjese lo que está pasando. Pongamos aquí 1. Entonces, U de T más 1, ¿cómo nos quedaría? Cojamos primero la primerita. Que hacia la izquierda. El menos uno En el punto menos 1, la voy a poner aquí punteadita, entonces sería el escalón ahí. Sería esta. Y la otra, ¿cómo es? U, miremosla así nada más. U de T menos 1. Solo hay. Entonces sería algo, acá no la voy a dibujar, pero estoy multiplicando la amplitud por menos 1. ¿Qué pasaba cuando le multiplicaba la amplitud por menos 1? Corre para abajo. Se corre para abajo, sí, algo así, se le hace el escalamiento de amplitud. Entonces, el punto que antes valía 1, ahora nos va a valer menos 1 acá, ¿cierto? En amplitud. Entonces sería una señal que va a empezar acá y se va a ir hasta acá. Si hacemos la suma punto a punto, la voy a hacer aquí abajito. Si hacemos la suma punto a punto, entonces aquí está el menos 1, por aquí está el 1. Entonces de menos 1, esta señal está en 0, la otra está en 0. 0 más 0. ¿Cierto? Desde el punto menos 1 hasta el punto de acá, esta señal está en 1. O sea, hasta el punto 1. La señal U de T más 1 está en 1. Y la otra señal está en 0. Entonces de aquí 1 más 0 nos va a dar 1 hasta este punto. Hasta el punto T igual a 1. Ahora, del punto T igual a 1 hasta infinito, esta señal acá está en 1. Y esta otra señal está en menos 1. Entonces ahí va. 1 menos 1 Cerca. baja acá y se vaya así indefinidamente. ¿En qué se parece eso a una rayita sobre el eje del tiempo? El que debemos para allá es una rayita. Estuvo bueno. Ahora, entonces, nosotros vamos a entender, sumé un escalón, aquí bajé un escalón. Simplemente un escalón y lo bajo. Facilito. Tengamos en cuenta entonces que podemos ya hacer operaciones con escalones unitarios. Vamos a ver lo que es la función impulso o delta de Dirac. Entonces tenemos una función h de t y una variable adicional a, multidimensional. Esta función la definen como 1 sobre a u de t menos u de t menos a. Por lo que acabamos de hacer, nos dimos cuenta que esto era un cuadrito, donde la amplitud aquí es 1 sobre a. Y ese es el punto A. Entonces aquí hay un escalón. El punto A se lo estoy restando. Y la amplitud la estoy multiplicando por 1 sobre A. ¿Cierto? Eso es menos VT, ¿qué? VT menos A. O sea, le estoy restando el escalón allá después de... Ahora, ¿cuál es el área de esta curva? ¿Cuál es el área de este cuadradito? Pasa por altura. Pase por altura, 1 sobre A por A. ¿Sí o no? Sí. Para cualquier valor de A, eso nos va a dar 1. Eso sí está claro. ¿Y qué pasa si esta A empieza a correrse hacia acá? Entonces, si esta A la empiezo a correr acá, la empiezo a ver muy chiquitico, de tal manera que esta A tiende a 0. ¿Qué va a pasar con 1 sobre A? 1 sobre A va a tender a qué?
¿cierto? Entonces, la función impulso se define como eso. Es este mismo cuadradito, pero lo que hacen es que esa A la empiezan a tender a cero. Gráficamente, se define la función impulso entonces como el límite cuando A tiende a cero de la función h de t, A. ¿Qué pasa? Para que sería muy difícil graficar aquí una amplitud infinita. Entonces la gráfica que hacen es como una flechita. Así. En la literatura se encuentra con una especie de flechita así. Y esta es la gráfica de la función impulso. ¿Qué se dice? En este instante de tiempo se produjo un impulso. Entonces, este impulso, el simbolito que se utiliza es un delta, es como algo así, delta de t. Y esa es la función impulso unitario o delta de Dirac. ¿Cuál es la amplitud de esta función? Infinita, es 1 sobre A cuando A tiende a 0, es infinito. Entonces la gráfica de eso es esa flechita hacia arriba indicando que eso es infinito. Pues que continúa hacia arriba, ¿cierto? Y está centrada en el origen. Entonces se podría decir que la amplitud es infinita. ¿Y cuánto dura la señal? ¿Qué tiempo tiene de duración? Tiende a cero. Exacto. Entonces una función impulso es una función que de duración es muy corta, tiende a cero, y de amplitud tiende a infinito. Digamos que en la vida práctica para nosotros un delta de Dirac puede ser cuando estemos trabajando en circuitos, un corto. Un corto, ¿qué pasa? Hay un pico alto de voltaje o corriente, hay un pico de corriente y el pico y se explota el dispositivo rápidamente. Una señal que no duró nada y fue un pico altísimo de corriente. Eso, por ejemplo, una función de impulso para nosotros va a ser un cortocircuito. Matemáticamente, la función impulso nos va a servir para encontrar lo que se llama la respuesta natural de un sistema. La respuesta natural de un sistema o de un circuito va a ser la respuesta del circuito frente al impulso. Lo vamos a hacer, no sé, de pronto la siguiente clase si nos da tiempo. ¿Cómo? Listo. Vea, ya se son Y no nos deja ver. Listo, muchachos, continuamos. Esa función impulso tiene unas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Las siguientes. Entonces la función impulso nos dice, si tenemos una función f de t, una función cualquiera, y en el instante t igual a un tiempo, llamémoslo t igual a t sub 0, la función está definida, o sea, la función tiene algún valor ahí, está definida en el t igual a t sub 0, entonces lo que nos dice la propiedad es que yo puedo representar f de t multiplicado por el impulso en ese instante de tiempo en el que estamos hablando, es lo mismo que la función evaluada en ese punto. Aunque la expresión matemática es esta, nosotros en la práctica vamos a ver que el resultado de eso es la función evaluada en el punto. Y entonces, según eso, si yo hago la integral de f de t por delta de t, lo que voy a tener es que estoy
haciendo la evaluación de la función en cada punto. Eso prácticamente se nos va a traducir en el área bajo la curva. Si tenemos aquí una función cualquiera y en el punto t igual a t sub 0 multiplicamos esa función por la función impulso, entonces en ese punto, bueno, el impulso tiene magnitud 1, ¿cierto? Generalmente se pone con la flechita con magnitud 1, aunque como la flechita apunta para arriba ya sabemos que es infinito, pero gráficamente siempre lo ponen así, como si fuera de 1 la flechita. Entonces el área bajo la curva de multiplicar la señal impulso por la función nos va a dar la función en el punto, porque sabemos que el área de esto es prácticamente 0. Y la tercera propiedad, que nos define el impulso como si el impulso fuera una función par. ¿Qué quiere decir eso? Delta de menos t es el mismo delta de t. El problema de integral no tienen el diferencial. Sería diferencial de t. Sí, Claro. Sí, diferencial de t. Sí, se parece. Ahorita vamos a ver que entre la función impulso y la función escalón hay una relación. Pero antes de eso, entonces vamos a hablar de la siguiente señal singular, lo que es la función rampa, o la señal rampa. No, toma, despertando, pero Listo, entonces la rampa, como su nombre lo indica, gráficamente es una rampa. Así. Esta rampa se define que como si la pendiente fuera de 45 grados. Entonces la definición de la rampa, el símbolo que utilizan para la rampa es la R. La rampa se define como una función que vale t para instantes mayores que 0, o que vale 0, porque en este punto ya vale 0, para instantes menores que 0. Entonces se puede usar la R para definir la función rampa, pero la forma que se hace, según esta definición, reemplazan la R para usarlo en términos de u de t. Se puede decir que eso es t multiplicado por u de t. Miren que si multiplicamos esta señal t, que sería así, la multiplicamos por el escalón, ya le mete la condición de que aquí se vuelve 0. Acá se ven los colores, la que está en rojo es el escalón y la otra es la función t, o la función f de t igual a t, ¿cierto? Si hacemos la multiplicación para instantes menores que 0 debido al escalón, va a dar 0. Y para instantes mayores que 0, multiplicando por u de t ya nos va a dar el valor de t, pues el valor de la que está en verde. Entonces, por eso la función rampa, en vez de usar r de t, ponen t u de t, y así se define. ¿Eso crece así totalmente o tiene alguna caída? No, ya eso sigue creciendo hasta que la caída se haga por otra cosa. Por ejemplo, si usted llega a t u de t y le resta otra señal, ahí le da la caída, o si no, eso va a seguir indefinidamente. Si no le resta pues ningún valor, ya sigue. Ahora, entonces, ¿qué relación van a tener la señal rampa, escalón y impulso? La relación entre esas señales se da en términos de derivadas e integrales. Entonces,
se define que la derivada de la función escalón nos va a dar lo que es el impulso. La derivada de la función tu de t, o sea, la función rampa, nos va a dar el escalón. Obviamente, pues yo diría entonces que eso en términos de derivadas, pero si lo hago entonces en términos de integrales, yo digo, la integral de u de t nos va a dar la función rampa, ¿sí o no? La integral del impulso nos va a dar la función escalón. Así, como esas señales están definidas desde cero hasta el infinito. Ahora, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a expresar cualquier señal en términos de señales singulares, usando el delta o impulso, el escalón y la rampa. Y ahorita le vamos a empezar a meter ya también señales senoidales a eso, y exponenciales. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que tenemos una función y está definida por tramos de la siguiente manera. Vamos a definir como 0 para tiempos menores que 0, como t para un tiempo que se encuentra entre 0 y 1, y la vamos a definir como 2 si el tiempo es mayor que 1. Listo, entonces, primer punto de este ejercicio o este ejemplo, representar gráficamente f de t. Eso ya lo sabemos hacer, pues, ¿cierto? Desde que nos metimos a la U, estaba entre los prerequisitos para la matrícula. No le salió ahí entre los prerequisitos. Ah, ¿cómo así? Bueno, entonces hagamos la gráfica. Entonces la gráfica está definida por tramos. Tenemos que ahí podemos distinguir 1, entonces, si yo hago la gráfica, entonces la función está definida así. La función se define como 0 para t menor que 0. Ah, bueno, para todo este tiempo menor que 0, la función se define como 0. Ahí está la señal en rojo. Se define como t entre 0 y 1. Entonces, voy a poner aquí unos dos valores. Si t vale 0.5, f de t, ¿cuánto va a valer? Punto 5. F de t va a valer 0.5. si vale lo mismo, ¿cierto? Entonces, si t vale 1, f de t va a valer 1 los puntos. Fíjese que ahí toma, pues aquí el tiempo menor o igual, o sea que en el punto 1 va a valer 1, ¿cierto? Y luego la función que nos dice, vale 2 para tiempos mayores que 1. Entonces de aquí en adelante la señal se nos queda así. Listo, primer parte, la gráfica de la señal ya estuvo. Ahora, vamos a poner mucha atención con esto. El punto 2 nos dice, exprese f de t en términos de señales singulares. ¿Qué señales singulares tenemos? Tenemos delta, tenemos la señal rampa y tenemos el escalón. Entonces esta señal que tenemos acá, esta f de t, la vamos a expresar como sumas y restas de las tres señales singulares que conocemos.
¿Cómo nos va a quedar? De la siguiente manera. Yo podría decir que f de t va a ser igual, aquí empieza y esto hasta aquí es la rampa. Ah, listo. La rampa t, u de t. ¿Qué pasa? Esta rampa debe haber seguido así infinitamente. Pues, ¿cierto? Pero en este punto la rampa subió como si hubiera sumado un escalón, pero si le sumo el escalón con esta pendiente. Cuidado con esto, muchachos. Entonces, cuando trabajen con rampas y la rampa cambió así de pendiente tan abruptamente, lo que se hace es que en este punto se aplana la rampa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hago yo para aplanar esto? Simplemente le resto ella misma. Una rampa se aplana restándola a ella misma. Entonces, la manera como se dice es menos una rampa. Pero eso se expresa como menos t menos 1 u de t menos 1. Y cuidado con este. Está restando t pero desplazado. U de t menos 1. Y eso me aplana la rampa. Lo que acabé de hacer entonces es esto que seguiría así indefinidamente. Lo aplané. Y ahora se ve clarito que en este punto, cuando ya la señal está aplanada, se le está sumando un escalón. Entonces, más un escalón en el punto t menos 1. Aquí hay un error típico y es que es muy distinto yo decir t u de t menos 1 a decir t menos 1 u de t menos 1. Es muy diferente. Se puede hacer el análisis gráfico para que miremos que es muy distinto. Ahora hagamos, bueno, ahorita vamos a hacer más ejercicios para que le cojamos como el valor a esto. Ahora hagamos la derivada. ¿Cómo nos quedaría la derivada de esta función? La derivada de esta función entonces sería la derivada de t u de t, dijimos que era u de t. La derivada de esta otra. Es el tercer punto apenas, ¿no? Ah, vamos para el tercero apenas. Ah, bueno. El primero era graficar, el segundo y el tercero. Entonces la derivada de esta función sería u de t. Y aquí, si yo derivo esto, me daría... Esto es como si estuviera derivando otra vez t u de t, pero desplazada. Entonces eso me va a dar u de t. Y por último, la derivada del escalón nos da el impulso.
Ahora hagamos el cuarto punto, grafiquemos la derivada. ¿Cómo quedaría graficando esa derivada? Se define como u de t y en el punto en el que t es igual a 1 le está restando u de t, te la baja. Y también ahí en ese punto le está sumando. Entonces aquí también le estaría sumando un impulso. Y el quinto punto. El quinto punto nos pregunta cómo sería la integral de f de t. Esta integral entonces, ¿qué nos daría? Sabemos que f de t está aquí. La integral de t u de t. Si integramos t nos va a dar t al lado sobre 2. Entonces la integral de t u de t nos va a dar simplemente t al lado sobre 2 u de t. Menos la integral de esto, ojo, sería eso mismo al cuadrado sobre 2 porque es la misma integral de t, u de t menos 1. Y la última, la integral de u de t, que ya sabemos que es t u de t. Pero es una t desplazada. Nos pudieran graficarla, lo mismo pues, ¿cierto? Esto es una parábola, esto es otra parábola desplazada y esto es una rampa desplazada. Pero ya ahí lo ideal es poner puntos, hacerlo punto a punto, porque esas parábolas desplazadas tenemos que mirar hasta qué punto nos va a llegar. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a ver las dos señales que nos faltan y con las dos señales que nos faltan vamos a hacer ejercicios sobre esto para ver si le cogemos el sabor, ¿sí o no? Entonces, hasta ahora importante, no podemos perder de vista estas tres señales singulares: la función impulso, la función escalón y la función rampa. Ahora vamos a hablar de la función exponencial. La función exponencial una función basada en el número de Euler, pues, ¿cierto? Que simplemente se expresa como e a la más o menos alguna constante en función del tiempo. Alguna constante por el tiempo. Ahora, si hacemos la gráfica de una función exponencial definida en términos o definida en los instantes de tiempo, la gráfica es de esta forma cuando tenemos e a la menos algo. Pongamos e a la menos t. Y la gráfica crece hasta un valor cuando tenemos e a la t.
Esa sería la gráfica de la función exponencial. Generalmente se define, esto aquí va a llegar hasta un valor final y parte de un valor inicial. Entonces, para hablar de la definición formal, porque estos llegan partiendo de 0 hasta 1, pero el valor inicial, el valor final puede ser cualquiera. Entonces la definición formal, teniendo en cuenta cuál es el valor final, el valor inicial, es así. Podríamos tener una función x de t, donde se tiene un valor final menos el valor final a la a. Entonces, cuando el valor inicial y final son diferentes de 0 y 1, sería esta la expresión. Cuando k es negativo, empieza en un valor final que debe ser mayor al inicial y empieza a caer. Y cuando k es positivo, la señal exponencial empieza a subir. ¿Qué tan rápido cae o qué tan rápido sube? ¿Cómo así? La señal exponencial también digamos que puede ser así, llegar al valor final rápidamente. Eso depende de la constante k. Entre mayor sea la constante k, más rápido llega. Bueno, llega no, más rápido se aproxima a ese valor final. Porque la exponencial es asintótica. No toca el valor final, pero casi que llega a él, pues. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo tengo esta gráfica, muchachos, expréseme esta gráfica en términos de señales singulares. ¿Cómo quedaría? La gráfica que está ahí. Primero fíjense en la amplitud. Entonces, ¿cómo? Yo pondría, ¿saben qué pondría? Yo pongo un 10 u de t menos u de t más 5, ¿no? Casi te pegó en el palo. 10 u de t hasta ahí va bien. Menos. Ah, sí. ¿Menos qué? Menos 10, menos u, menos de t menos 5. Ajá, muy bien. Listo, tenemos esta señal, esta es la representación. Y vamos a tener una señal exponencial. Entonces la señal exponencial, según lo que acabamos de ver de la definición, voy a poner aquí que este sea 10 también, que este es 0. Y tenemos la siguiente señal exponencial. El instante en el que se llega al valor final se dice que son 5 veces tau. ¿Para qué se volver a las 5t? Son 5 veces tau. Tau es una constante de tiempo que la vamos a ver más adelante cuando ya estemos propiamente en la parte de circuitos. Pero entonces 5 veces tau es el valor final. Tau es el valor que acompaña a la t. Es decir, eso es e a la tau t. Si 5 veces tau nos da 5, ¿cuánto será tau? Eso lo llaman, es como así, pues una letra, tau es como una O extraña, pues. No sería un... Pero se logra. Sí. ¿Estás claro? Sí. Si 5 es ahora 5, es suma. ¿Por qué?
esa T de torque, en realidad para nosotros va a ser constante de tiempo. La constante de tiempo es 1 sobre el valor que acompaña acá. En términos prácticos se dice, o en términos eso es experimental, que después de 5 constantes de tiempo, cualquier señal exponencial alcanza su valor final, después de 5 constantes de tiempo. Según la gráfica, si la señal es esta, la señal exponencial, y ahí se sigue asintóticamente así, quiere decir que en el instante de tiempo igual a 5 alcanzó su valor final. Y eso es 5 veces su constante de tiempo. Quiere decir que su constante de tiempo está T de torque. Si 5 veces, es decir, si 5 veces tau es igual a 5, quiere decir que tau es igual a... Eso gráficamente, generalmente no lo van a dar, pero gráficamente lo podemos deducir. Entonces ya esta señal yo la podría escribir que esto es E. Sería 10E. Exacto, pero aquí viene el valor inicial menos el valor final. Valor inicial 0. Pero eso no es 0 menos 5. no, perdón. Debería ser Es el final menos el... Valor inicial menos el valor final, sí, pero... Perdón, pero si esto está ahí... Pero está aquí, este valor final es positivo, ¿sí o no? Como término la definición y es aquí se suma el valor final más eso que multiplica a la KT, ¿cierto? Pena con usted, muchachos, me comí este término en la definición. ¿Cómo? Entonces, si aplicamos la definición acá, sería... De esta sería 10, que es el valor final, más 0 menos 10 e a la t. Sería la gráfica de esta señal de acá. Esa que le estoy poniendo. La que estamos analizando. Usando el término que me comí de la definición, nos quedaría así. Simplificando sería 10 menos 10 e a la t. Ahora esta otra. Usando la definición, vamos a hacer esta otra.
Por analogía, ¿cómo nos quedaría la definición de esta exponencial? Sería 10 menos 10 sería la menos t. Valor final, esta segunda de acá. 5. No, pero no en el tiempo, sino Ahí que tendiendo a 0, ¿qué? tendiendo a 0, exacto. Por definición, ¿cómo sería entonces? Entonces sería así. Entonces redondeamos eso a 0, profe. Claro, pues eso es asintótico, eso es porque mal dibujante, pues, ¿cierto? Por eso tiende a 0. Eso es 0 punto algo. Tiende a 0. Va a ser el inicial, que es 10 Menos 0, que es el final. Y como esta exponencial está bajando, es a la menos. Por analogía, pues los 5 octavos, ahí obtenemos que el tiempo que nos caería e a la menos t, pues, ¿cierto? Simplificando, esta sería 10 e a la menos t. Fíjense que es diferente esta de esta. Si el valor final es 0. Ese valor final es 0, claro, ya tiende a 0. Pero si de pronto uno necesita el intervalo de tiempo, por ejemplo, ahí digamos que en 1, ahí no hay forma de decir cómo es eso. La constante de tiempo sería aproximadamente un quinto. Es decir, una exponencial alcanza su valor final después de 5 constantes de tiempo. Entonces eso es e a la menos... Si se define una constante de tiempo, esta constante de tiempo es 1 sobre este corrosquito que acompaña ahí la exponencial, pues el número de Euler, ¿cierto? Sí. Se dice que a los 5 constantes de tiempo la exponencial alcanza su valor final. Entonces supóngase esta exponencial. Digamos que aquí el valor que tengo acá es 1. Aquí alcanzó su valor final, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo, 5 constantes de tiempo es igual a 1. Entonces aquí esta constante de tiempo es un quinto. Listo. Y por analogía, si lo reemplazo acá, eso sería e a la... Bueno, aquí sería positivo, pues e a la, pues, eso, el signo fue positivo porque es una exponencial creciente, ¿cierto? ¿E a la qué? A 5t. Por analogía, por esa definición. Entonces, aunque gráficamente es difícil sacar un valor exacto, porque no es exacto, eso de las 5 constantes de tiempo es una aproximación que se hace, pero no es exacta, se puede aproximar. Generalmente ese valor no lo van a dar, pues, pero se puede aproximar gráficamente asumiendo eso, lo de las 5 constantes de tiempo. Listo, profe. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a juntar estas dos señales. Y este ejercicio lo vamos a hacer para que hagamos un break, pero lo van a hacer ustedes. Vamos a juntar esta señal 10 menos 10 e a la t multiplicada por u de t menos u de t. Voy. Ya que es una combinación de las propiedades que hemos visto con señales singulares y exponenciales. Esta señal menos esta otra. 10e a la menos t, que multiplica a u de t menos 5 menos u de t menos 10.
Ojo con este término. Ahí también estoy desplazando el tiempo de la exponencial. La primera parte de esa resta, fácil. La segunda parte, ¿cómo la hacemos? La primera parte son capaz ya. No, antes, eso después uno lleno quién piensa. Ricordate quién escogió el pro. Querida. Pues es que la Listo, entonces voy a poner aquí las ayudas. Como vimos ahorita, esto de aquí, esto era eso lo vimos ahorita, simplemente saqué factor común 10. También vimos que esta era menos 10e a la t, sino que esto sigue así indefinidamente. Ojo con esta otra ayuda, la voy a poner a este lado. Ojo con esta ayuda. Esto es 10 u de t u de t menos 5 menos u de t menos 10. Con las gráficas de todas esas funciones ya podemos saber cuánto nos va a dar la operación. Fíjese lo siguiente. Listo. La primera multiplicación, o sea, el primer término es multiplicar esto por esto. Ahí se ve clarito que eso va a ser algo así y en este punto cae a 0. Haciendo la multiplicación punto a punto. Y
La otra multiplicación punto a punto, entonces va a ser en el punto 5 hasta el punto 10. Esto. Haciendo la multiplicación punto a punto. Ahora, haciendo la operación que está ahí, ya completa, no es sino juntar esas dos gráficas y ahí nos queda. Esta que sube hasta el momento en que el tiempo es igual a 5. Y en este punto juntando ya las dos, pues haciendo la operación que me están pidiendo. Muchachos, dos propuestas. Seguimos derecho otra hora larguita y dejamos así, o descanso, volvemos y nos quedamos hasta las 6. Pero 5 minutos al menos ya, 5 minutos y seguimos. No, en 5 minutos no como. Ahí esto es un problema, me quita. O comemos en clase. No, pues ¿cómo? Listo, propuesta número 1, descanso y nos volvemos y nos quedamos hasta las 6. Propuesta número 2, seguimos derecho, por ahí hasta las 5 larguitas, 5 y cuarto más o menos, 5 y 20. ¿Quién vota por la 1? La 1. Democracia, ¿quién vota por la 1? La 1. La 1. La 1 es con descanso, la 2 es que sigamos derecho. ¿Quién vota por la 1? Hoy vinimos hasta las 6. Descanso, bro. Listo. ¿Cómo quedó la cosa? ¿Descanso o seguimos derecho? Descanso. Listo, entonces 15 minutos y en 15 minutos volvemos. Antonio.